Buenas noches. Gracias por tener la paciencia y esperar. Qué bueno que hayan algunos que tengan harto ánimo de haber comenzado antes. Y pido disculpas porque posiblemente haya dicho yo, como era día feriado, es muy probable que lo haya dicho, que nos íbamos a juntar a las 8 hoy día, pero se me olvidó. Y si fue así, se me olvidó, pido disculpas. No estoy seguro, pero sí, de todas maneras les pido disculpas a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Espero que todos estén bien, con buenas novedades, con harto deseo de aprender, de crecer, de estudiar este precioso libro que nos da la esperanza, nos da la tranquilidad. En medio de tantas noticias malas, yo tengo buenas noticias para usted. Noticias que de alguna manera nos van a fortalecer, van a animar, nos van a gustar, van a ayudarnos a amar más este precioso libro que Dios nos ha dado como un legado, como un regalo de todo lo que Él nos tiene, las noticias que Él tiene para nosotros. Bien, ¿están todos o falta alguno? Estoy pidiendo a mi señora si... ¿Cómo vamos? ¿Se ve algo ahí? Hay 4. Hay 4 nomás. Y todas las ganas. No se han conectado. No se han conectado todavía algunos. Hoy día vamos a tener un material bien bueno que entregar. Y espero no demorarme mucho, pero sí va a ser bastante bueno, bien edificante, bien constructivo. Y no quiero tampoco apurarme con respecto a este tema. Pero la idea es que podamos compartirlo con nuestros amigos. Lo que estamos aprendiendo, estos temas con respecto a la defensa de la palabra de Dios. Compartámoslo. Hablemos con la gente, comentémosle lo que está sucediendo. Usemos este medio como un medio de evangelismo para poder alcanzar a otras personas para Cristo. Y también mostrarle pruebas de por qué creemos en la palabra de Dios. Y sería muy bueno que usted pudiera compartir esto. Si no, anótelo usted por ahí, aprenda, estúdielo, vuelva a verlo en la semana, estúdielo, repáselo bien, porque son temas bastante profundos, pero también sencillos. Hechos justamente para qué, para que cada uno de ustedes pueda tener un argumento, una razón de por qué está creyendo en lo que cree. Bien, ¿cuánto vemos más? Ya. ¿Algún saludo en especial? ¿No? No. Hola, tía Ceci, dice. Hay alguien por ahí que se llama Ceci. Ya. Hay alguien que se llama Ceci por ahí, dice. Que la Babi está saludando. Hola, tía Ceci, dice. Qué bueno que esperemos en el Señor que haya más gente. Saludos a todos. Cecilia A Ahumada. todos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios haga su voluntad en sus vidas. Yo creo que vamos a darle inicio, ¿ya? Para no demorarnos más. Así que tienen lápiz, tienen cuaderno. Y lo más importante, ¿tienen sus Biblias a mano? Bien. Un tecito, un cafecito al lado. Y vamos a iniciar hoy día. El título de hoy se llama Dios ha hablado, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios ha hablado? Fíjense que yo estuve leyendo mientras estudiaba algunas cosas por ahí, y una de las cosas que me llamó la atención que dice que alguien comentó que no solo estamos llamados a dar respuesta de nuestra fe, sino que debemos ser portadores de respuesta. Nuestra fe no es una fe ciega. Claramente nosotros creemos en Dios por fe, pero no es ciega. Debemos tener hechos, debemos tener evidencia de por qué nosotros creemos en lo que creemos. Así que la base del cristianismo es el hecho de que la Biblia es un libro revelado. La Biblia es un libro autorizado por Dios, por el mismo Dios. Tiene la huella, tiene la firma, tiene la firma de Dios. Él escogió a diferentes hombres para redactar las Escrituras. Esta contiene las verdades sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre el hombre y sobre el pecado. En ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos sobre los orígenes. Todas las facetas de información reveladas en las Escrituras son la revelación de Dios para el hombre. La revelación de Dios para el hombre. Ahora, si no creemos en la Biblia, o no creemos que la Biblia sea la revelación de Dios, o si tenemos duda de ellos, entonces no tenemos un real fundamento para nuestra fe.
Es difícil tener un real fundamento para nuestra fe. Para poder enseñar y compartir la palabra cada semana, debemos tener confianza absoluta en su autoridad y su infalibilidad. Hoy en día, el dogma de la autoridad de la Escritura está siendo desafiada por seminarios del mundo actual. Han salido seminarios que han puesto en tela de juicio la palabra de Dios. Desafían su inspiración, desafían su autoridad. De hecho, muchos hombres detrás de los púlpitos de las iglesias hoy en día lo están haciendo. Y eso no debiera sorprendernos, ya que si nosotros volvemos al comienzo de todo, encontramos que el primer ataque contra las Escrituras o contra la palabra de Dios fue del mismo Satanás, cuando trató de desacreditar la revelación de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando Satanás dijo a Eva: así que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El primer ataque del tentador fue sin duda hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios ya había decretado o dicho. El ataque contra la Escritura, hermanos míos, sigue hoy en día y seguirá hasta el fin. Seguirán hombres y mujeres atacando este libro precioso. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si lo está anotando, el apóstol Pablo dijo a su hijo espiritual, a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo dijo. Toda escritura, y estamos hablando del Génesis hasta el Apocalipsis. Los 66 libros que contiene la Biblia son inspirados por Dios. Luego también agregó en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el versículo 2 al 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el término concupiscencia significa deseo carnal o deseo de la propia carne. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. O sea, inventarán cosas para que la gente pueda estar en sus iglesias. Así que hoy en día encontramos que hay lobos detrás de los púlpitos, predicando un mensaje o un evangelio que no existe dentro de la Biblia. En otras palabras, estoy diciendo que uno tiene que enseñar la Biblia y no enseñar de la Biblia. Y hoy en día hay muchas personas que enseñan de la Biblia, sacan un versículo fuera de contexto, pero no enseñan la Biblia en sí. Ahora, bueno, la pregunta que viene ahora, ¿qué hay con respecto a la Biblia? Podemos decir, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 17, tu palabra es verdad. O somos como Pilato, cuando dijo en Juan capítulo 18, versículo 38, ¿qué es la verdad? El propósito de este estudio es mostrar por qué podemos decir juntos con Cristo, tu palabra es verdad. En la lección anterior o la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el revelador. Hablamos también sobre la revelación. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos un poco sobre la revelación natural. Y dijimos que esta fue diseñada por Dios con el propósito de revelar a los hombres que Él existe. O sea, Él quiere mostrarse a través de la creación. Él existe. Y este se dividía en dos partes. Por ejemplo, en la creación. Y dentro de la creación nosotros vimos su contenido. Vimos que en la creación se ve la gloria de Dios. Vimos su eterno poder porque Él creó todo. Vimos su divinidad. Vimos también que en los cielos cuentan su ira. Está la ira de Dios. Dentro de la creación también vimos el otro punto en el hombre. De manera que Dios se ha revelado en dos áreas de la revelación natural al hombre. Con respecto a la creación que es externa, o sea, lo que vemos nosotros. Y también con respecto a la conciencia que es interna, que Dios puso en el hombre algo innato que se llama conciencia.
Dios, por revelación natural, estableció en la conciencia del hombre que Él existe. Todo hombre sabe que Dios existe. Todo niño hoy en día es crédulo, tiene una fe. Usted puede enseñarle cualquier cosa a ese niño y ese niño va a creer, porque es crédulo. Por eso hoy en día la sociedad quiere atacar más a los niños primero, para cambiarle su mentalidad. Vimos también la semana pasada la revelación especial. La revelación natural fue suficiente solo en el huerto del Edén. Solamente antes de la caída, la revelación natural, que era la creación, fue suficiente para conducir al hombre a un conocimiento acabado o suficiente o total de Dios, porque no tenían una mente oscurecida por el pecado. No había pecado en ese tiempo, así que podían vivir con Dios desde el punto de vista de un corazón puro. Eso era Adán y Eva. Así que toda la creación que ellos veían, eso los podía llevar simplemente a Dios. Como no había pecado, Dios no necesitaba escribir su revelación. Pero una vez que el pecado oscureció la mente del hombre, la revelación natural, que es la creación, no era suficiente, porque el hombre se había separado de Dios. Ahora el hombre tenía la conciencia de Dios, pero solamente servía para conducirle a la palabra de Dios. Así que no es suficiente saber que Dios existe, sino que debemos conocerle profundamente quién es Él y qué es lo que Él desea. De modo que la conciencia de Dios tiene la finalidad de dirigir a los hombres para que éstos encuentren la revelación de Dios, la que es más específica. Dios se reveló gradualmente en una revelación específica, que es la palabra de Dios. Ahora, la revelación especial, tal como viene en la palabra de Dios, fue una revelación progresiva. Al leer el libro de Génesis, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Génesis, ¿usted recibe toda la revelación de Dios de una sola vez? O tal vez, si leyera el Antiguo Testamento completo, ¿recibiría usted toda la información y la revelación de Dios? Bueno, yo le voy a decir que no. Porque es limitada. Va por parte. No es que estuviera equivocada, sino que está perfectamente planeada para dar una revelación progresiva, de a poco, en etapas, lo que Dios deseaba que el hombre pudiera saber o supiera. Así que finalmente, cuando Él se reveló a sí mismo a través de Jesucristo, aún los mismos profetas del Antiguo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Veamos lo que dice 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, y mírenlo por favor, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿qué dice? Los ángeles. Fíjense que miraba lo que habían escrito los del Antiguo Testamento y trataban de discernir, dice Pedro. Querían saber el significado, indagaban. Ellos analizaban sus propias profecías con el fin de determinar el cumplimiento con respecto al Mesías. De manera que la revelación especial de Dios, en etapa y en forma progresiva. Como ya lo vimos anteriormente, Dios se reveló en 3 diferentes formas por medio de la revelación especial. Hablamos de la revelación especial cuando quisimos hablar de la teofanía. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Y cuando hablamos de teofanía dijimos que Dios revelándose en algo o en alguien. Esta palabra proviene de la palabra phaino, theos, que significa una forma visible de Dios.
En el Antiguo Testamento Dios a menudo aparecía en una forma visible. Ahora, Dios no es un hombre, Dios es espíritu. Y en Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo, porque un espíritu no tiene huesos. En Lucas también capítulo 24, versículo 39, Dios no es hombre, pero puede tomar la forma que él desee. Había dicho el Juan capítulo 4, versículo 24 anteriormente, para los que están anotando, y después dije Lucas 24 al 39. Lo que estoy diciendo es que Dios no tiene hueso, sino que Dios es espíritu. Pero él usó la teofanía para manifestarse en diferentes formas. Lo hablamos la semana pasada. Si no se acuerda, estúdielo la enseñanza de la semana pasada. También hablamos de que Dios se dirigía al hombre en esta revelación especial a través de la profecía. ¿Se acuerdan que dijimos echar suerte? Jonás apareció por ahí. Los sueños, apareció José. Las visiones. Vimos que Dios también le gustaba hablar y hablaba con la gente. Y también le gustaba presentarse delante de la gente cara a cara. Estas dos últimas formas, hablando y cara a cara, parecían ser la forma más usada por Dios para revelarse en términos de profecía. Al estudiar el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que es muy común que Dios se revelara de esta manera. Y permítanme mostrarle un par de versículos que ilustran muy bien lo último. En Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, el versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjese interesante aquí. Aquí dice que Dios puso su palabra en la boca de Jeremías. Así que cuando Jeremías abrió la boca, ¿sabe lo que dijo? Habló palabra de Dios. Dios utilizó los instrumentos humanos como un canal, un vehículo de revelación. Esto llegó a ser un procedimiento normal para los profetas. Ellos sabían que Dios quería hablar, pero quería hablar su palabra y no las tincadas de ellos. Fíjese lo que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Ezequiel, capítulo 3. Verso 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con ¿qué dice? Mis palabras. Esta era la característica de un profeta. Hablaba las palabras de Dios. Noten ahora el versículo 26 y 27 del mismo capítulo. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ello varón ¿estoy viendo? A ellos varón que reprenda, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. El que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Fíjense que Dios dijo que a veces Él pondría palabras en la boca del profeta y a veces no lo haría. Habrá tiempo cuando Él les dejaría hablar y que dejaría que otros oyeran. Entonces la característica principal de un profeta era que él hablaba las palabras de Dios solamente. Dios le podía silenciar o hablar a través de él según su propia voluntad. El profeta no podía hablar su propia voluntad o su propia pinta. Hablaba la voluntad de Dios y lo que Dios quería. Y si Dios no quería, él simplemente le pegaba su lengua al paladar. Demos también un vistazo a Moisés en Éxodo capítulo 4. Aquí tenemos un relato interesante acerca de Moisés, cuando llegó a ser profeta. Versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo.
al versículo 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar ¿de qué? De Dios. Ahora, el Señor le dijo a Moisés que debía salir a proclamar su nombre. Y Moisés dijo: es que yo no soy, él argumentó, yo no soy hombre de palabras ni elocuencia. En consecuencia tenía que hablar a través de su hermano Aarón. Y éste anunciaba al pueblo. Sin embargo, a pesar del impedimento de Moisés, Dios igual lo utilizó para dar a conocer su mensaje, pues el Espíritu de Dios se apoderó de ellos, y ellos hablaron la palabra de Dios, y en la mayoría de las veces fue Moisés quien habló. De modo que Dios habla a los hombres a través de la teofanía, a través de la profecía y a través de los milagros. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? Ahora, ¿cómo se revela Dios a través de los milagros? Ahora, cualquier milagro denota la existencia de Dios. Cualquier cosa que altere el rumbo o los eventos normales de la existencia humana, y también en relación a los eventos físicos, nos indica la intervención de un poder superior. De manera que, recuerden, no es un problema para Dios hacer milagros. Él fue el creador de todo el universo. Él hizo todo el mundo. Para él un milagro no requiere mayor esfuerzo. Es como poner el dedo en un tiesto de agua, en un balde de agua, y el agua hace olas. C.S. Lewis, en su libro Milagros, él puntualiza: cuando Dios hace un milagro, este no sigue produciendo olas a través del mundo creando caos hasta que llegue Jesús, sino que todo vuelva después del milagro hecho su rumbo o su curso natural. O sea, vuelve a ser lo mismo, dijo él. Por ejemplo, veamos un ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Cristo resucitó a Lázaro? Jesús dijo: Lázaro, ven afuera. En Juan capítulo 11, versículo 43. Dice la Biblia que Lázaro salió. Se sorprendió, ¿no es cierto?, porque estaba lleno de vendas. Pero años después, Lázaro murió de nuevo. Lázaro murió. ¿Qué nos dice esto? Que después del milagro, todo tomó el curso natural. Lázaro no vive hasta el día de hoy, sino que murió igual. Todo vuelve a suceder tal cual están las cosas. Cada vez que Dios producía un milagro era para decirle a los hombres: oigan, vean, estoy aquí y tengo algo importante que decirle. Eso era. Los milagros era simplemente darse a conocer que venía de Dios. Por supuesto, el mundo actual, el mundo no regenerado, tiene muchos problemas al entender y aceptar los milagros, porque no quieren aceptar a Dios. No quieren creer que Él existe. Un filósofo que se llama David Hume, en su libro Una Inquisición concerniente al entendimiento humano, nos dice que la experiencia muestra que las leyes de la naturaleza son absolutamente inalterables. En otras palabras, descarta la posibilidad de un milagro. También agrega, dice: jamás ningún milagro ha sido observado en ninguna época por ninguna persona. Y dijo también que aquellos que afirman que los milagros eran una verdad, no estaban diciendo la verdad. Seguro. Este hombre vive en su propio tiempo.
viven su propio mundo, viven su propio espacio y aseguran su propio mundo y afirma saberlo todo con respecto a los acontecimientos pasados. Él dice que jamás ha habido un milagro y que todos los milagros que narra la Biblia y los que afirma que vieron, mintieron con respecto a esto y fueron engañados. Ernesto Renan, en su libro La vida de Jesús, mire cómo se llama el libro, La vida de Jesús, dice que los milagros bíblicos eran solo leyendas. Y él explicó la resurrección de Lázaro de esta manera. Lázaro amaba tanto a Jesús que no soportaba que la gente lo criticara. Quería que la gente creyera en el poder de Cristo, así que fingió estar muerto y armó una falsa resurrección. También dice que el autor, que él fue el autor de todo esto. También dice este hombre que Cristo nunca sanó a nadie, que solamente era un hombre muy compasivo, era un hombre muy gentil, que le gustaba ayudar a la gente que se sentía enferma para que se sintieran un poquito más cómodo, y que sus seguidores le llamaron a estos milagros. También dice que el mar de Galilea, donde caminó Cristo sobre las aguas, no caminó sobre las aguas, sino sobre un colchón de algas. Con respecto a la alimentación de los 5.000, agrega este hombre Ernesto Renan, cuando Cristo alimentó a los 5.000, arguye que una gran cantidad de comida debe haber estado escondida en alguna cueva cercana y que sus seguidores la sacaron sin que nadie de los 5.000 se diera cuenta. Ay, ay, ay. Saben que esto es negar la autoridad bíblica. Incluso se requiere más fe para creer en estas explicaciones que creer en Dios mismo, en que fue Él quien hizo los milagros. Los milagros que Jesús, o los milagros de Jesús se hicieron solamente para revelarle al hombre de que Jesús era Dios. Y Él dijo en Juan 14:11, creedme por las mismas obras. Créanme. O sea, si yo hago obras, dijo Cristo, es para que ustedes me crean. Estos milagros no eran hechos para entretener al hombre, ni para beneficiarlo, sino exclusivamente para hacerle ver a los hombres quién era Dios. Por eso, Cristo muy raramente hizo milagros cuando le pidieron hacer milagros. Fíjese lo que dice en Mateo, capítulo 12. Voy muy rápido, ¿no? Si voy muy rápido, alguien escribe, pastor, va muy rápido. Fíjense lo que dice Mateo 12, del 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal, o sea, milagro, ¿no es cierto? Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cristo no dijo, yo no voy a hacer milagros porque yo no soy un tipo de circense para andar haciendo espectáculo para que ustedes puedan aplaudir. ¿Qué dice el capítulo 16 del mismo libro de Mateo? Capítulo 16. El verso 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Qué le dice? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero el señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Fíjense, son los milagros. Muy rápido. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Bien. ¿Son los milagros una norma en nuestros días? Buena pregunta. Es importante para nosotros darnos cuenta que los milagros son reveladores y conducen al hombre a la redención.
Estos han revelado a Dios y conducen al hombre a la redención de Cristo. Por lo tanto, los milagros bíblicos, por el hecho de ser revelación, no son para esta época. ¿Me escucharon? Por ser revelación, no son para esta época. La inspiración de la Escritura está cerrada, porque la revelación de Dios ya ha concluido. Dios nos está revelando a sí mismo, hoy en día a través de la Escritura, a través de la palabra, y solamente de ese modo. Por eso es peligroso creer a ciertas personas que afirman que Dios les ha aparecido en algún sueño o alguna revelación personal. La Biblia es inspirada y es todo lo que el hombre necesita hoy en día. Toda la revelación se concentró a través de los profetas santos del Antiguo Testamento o a través de los apóstoles o la gente cercana a ellos. Ellos fueron los escritores bíblicos. Ahora, la Escritura está cerrada. La Escritura está cerrada. La palabra de Dios ya está terminada. Porque todo lo que Dios tenía que decirle al hombre, ya lo dijo en su palabra. De modo que, en el sentido más real, los milagros bíblicos no suceden hoy en día en la misma forma como sucedían en el Antiguo Testamento y en el principio del Nuevo Testamento. Pero eso no significa que Dios no esté trabajando de manera maravillosa entre nosotros. Todos estos hechos, como sanidad, siguen sucediendo hoy en día, alrededor nuestro, en medio nuestro, pero el término milagro debe aplicarse solamente a esos eventos extraordinarios a través de los cuales Dios interrumpe las leyes de la naturaleza para revelarse a sí mismo y revelar su propósito de redención. Fíjense a lo que estoy llegando, porque ahí va el punto culminante. De manera que la teofanía, de manera que la profecía y los milagros constituyen la revelación especial de Dios. Después Dios tomó toda la información y la redujo a la revelación escrita. ¿Se entendió la conclusión? O sea, todo lo que ya he dicho anteriormente, todas estas profecías, las teofanías, los milagros del antiguo, como el principio de la iglesia primitiva, todo eso nos llevó para reducirlo todo a este libro precioso que se llama la revelación escrita. Cuando el hombre lee la palabra de Dios, recibe un conocimiento intelectual de Dios, más allá de una mera conciencia de que Dios existe. Ahora, ¿pero cuál es el propósito real? Bueno, guiarnos al próximo paso, que sería el Señor Jesucristo. Ese es el próximo paso, el Señor Jesucristo. Y observemos entonces que la conciencia de Dios se nos da para conducirnos a la palabra, que es la que nos da el conocimiento intelectual de Dios y que nos lleva a Cristo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Jesús dijo a los judíos en Juan 5:39. Juan 5:39. Respiren un poquito. Escudriñad las Escrituras, la palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son los que dan testimonio, ¿qué dice? De mí. Cuando un hombre llega a Jesucristo, no es sólo por la conciencia de Dios, ni tampoco por su propio conocimiento intelectual de Dios, es por el conocimiento espiritual de Dios a través de Cristo, que es equivalente a la salvación. Así que ese es el patrón de la revelación de Dios. Si la revelación no nos conduce a Cristo, es incompleta. Toda la revelación del Antiguo Testamento es conducirnos a Cristo, es guiarnos al Señor.
Isaías escuchó mucho de la revelación de Dios, pero no se sentía satisfecho. Por eso, en Isaías 45, versículo 15, veamos lo que dice. Verdaderamente tú eres Dios que te encumbres, Dios de Israel que salva. En Isaías 64, voy a volver a citar el anterior antes de leer el versículo 1 del 64. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Ya había leído encumbres. Encubres. Me había quedado mal en el paladar eso. Isaías 64:1 dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Fíjense que dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Eso es exactamente lo que hizo. Jesús no solo es el portador de la revelación de Dios, es la revelación viva y plena. Porque en estos postreros días, como dice Hebreos, ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Jesús es la revelación de Dios, de modo que la revelación escrita de Dios debe conducirnos a la revelación viva de Dios, el Señor Jesucristo. Es decir, Dios en carne humana. Todo lo que Dios escribió del Antiguo y el Nuevo Testamento, todo nos lleva al Señor Jesucristo. Nota lo que dice en Juan capítulo 1. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en la noche que fue traicionado, en Juan capítulo 14, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús, escúcheme bien, es la manifestación de Dios. El propósito de esta revelación es llevar a los hombres a un conocimiento espiritual de Dios que lleva a la salvación. Esa es la revelación. Esa es la revelación. Todo nos debe llevar a Cristo y Cristo nos lleva a la salvación. Ahora, veamos la razón. ¿Por qué fue dada la revelación? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué fue dada la revelación? ¿Para qué? La respuesta está dada en una sola palabra: salvación. ¿Lo anotó? La razón que nos dieron la revelación es salvación. Y fíjense lo que voy a decir de ahora en adelante, porque esto es lindo. Dios quería restaurar al hombre, pero ¿acaso Dios no es autosuficiente? ¿Qué necesita Él? ¿Por qué Dios acude al hombre? ¿Algo le falta a Dios? No. En Hechos capítulo 17,
versículo 25. Hechos 17, respondiendo a la pregunta si algo le falta a Dios o Dios no es autosuficiente. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. ¿Se dan cuenta, no? Voy a leer la primera parte. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Él no necesita. ¿Sabe usted lo que necesita el hombre? Necesita cumplir su amor. Nos ama. Y el cumplimiento de ese amor es llevarnos a nosotros a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Cuando pienso en la simplicidad de nuestra salvación, me doy cuenta que hay tres cosas que Dios desea para nosotros. Que seamos sus amigos o seamos amigos de Él. Anótelo. Fíjese lo que Dios quiere, que seamos amigos de Él. Segundo, que tengamos comunión con Él. Que tengamos comunión con Él. Tercero, que formemos parte de su familia. Me han escuchado varias veces decir eso. Seamos parte de su familia. Primero, que seamos amigos de Él. ¿Sabían ustedes que Abraham fue llamado amigo de Dios? Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué dice? Amigo. Amigo de Dios. Qué lindo. Dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Jesús quiere traernos a nosotros a esa misma relación personal con Dios. Dios quiere que nosotros estemos con Él. ¿Sabían eso? Dios diseñó todo para que estuviéramos con Él. Fíjese lo que dice en Juan. Juan capítulo 4, versículo 23. Esto a mí me entusiasma mucho. Mientras preparaba esto, no voy a hacer, aunque algunos de ustedes me conocen ya, derramé algunas lágrimas por lo que yo leía. Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Se da cuenta? Dios realmente nos busca. Un fuerte amén. Dios nos busca. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Dios desea que nosotros seamos sus amigos y no sus adversarios, como muchos lo ven. En Juan capítulo 15, versículo 12. Fíjese lo que dice, porque voy a leerlo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, ¿qué dice? Sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. La primera parte. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Dice la Biblia que Jesús nos llama amigo. Y eso es fabuloso. El hecho de saber que no nos trata con la lejanía de un señor a sus siervos. Ya no te voy a llamar siervo, te voy a llamar mi amigo, porque eres mi amigo. Fíjese que el primer punto, Dios
El deseo de Dios y la razón por la cual, que es la salvación, es que Dios quiere ser nuestro amigo. El segundo punto, Dios quiere que tengamos comunión con Él. ¿Me escuchó? Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere algo aún más estrecho que la amistad. Él quiere tener comunión, que es el epítome de la amistad, que es la culminación de la amistad, que es el término de toda la obra. La comunión significa el intercambio íntimo de la vida. Ahora, Jesús utiliza la idea de la amistad en todos los evangelios. Pero cuando llegamos a 1 de Juan, notamos que el apóstol Juan utiliza el concepto de comunión. Fíjense lo que dice 1 de Juan, capítulo 1. ¿Cómo están los dedos? Van a conocer bien la Biblia ustedes. 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cierre de paréntesis. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos entonces primero que Dios quiere ser nuestro amigo. Y segundo, que Dios quiere ser nuestro socio. Quiere tener comunión con nosotros. Y tercero, quiere que seamos su familia. Quiere que seamos su familia. En Efesios capítulo 2. Efesios 2, 19. Aquí dice Pablo que Dios nos hizo parte de su familia. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿de qué? De la familia de Dios. Ahora saltemos a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en numerosas oportunidades somos llamados hijos de Dios. Fíjense primero de Juan. El capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora, y el ahora está en tiempo presente. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. De manera que comunión y familia, eso es lo que Dios desea para nosotros. La Biblia apunta hacia el día en que todas esas cosas se van a llevar a cabo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, que lo leí, dice, amados, 1 de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es muy bueno ser amigos. Es muy bueno ser amigos, pero es mucho mejor tener comunión. Y aún mucho mejor formar parte de la familia de Dios. Qué maravilloso será que algún día Él, y el deseo de Dios, es llevar a los hombres a Dios. El deseo de Dios es llevar a todos los hombres, para que sean parte de esta familia.
en Salmo 116. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevar al hombre a su presencia. Quiere llevarlo a sí mismo. Pero hay una gran barrera, algo que obstaculiza todo esto. Y eso se llama pecado. Y eso se llama depravación del hombre. Esa es la barrera que ha impedido que el hombre llegue a Dios. Esa es la barrera que ha impedido que el hombre o Dios pueda traerlos a Él mismo. ¿Saben cuál es? El pecado, la depravación. El hombre quedó separado de Dios cuando llegó a ser un rebelde. Y fíjense que las siguientes escrituras nos revelan eso. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3, le voy a pedir a mi esposa que lo vea. Anótelo por favor, Eclesiastés 9:3. Voy a buscar yo Jeremías. Anótelo también, Jeremías 17:9. Le voy a pedir a Pitita que lea Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todos los que lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Fíjense que dice que el corazón del hombre está mal. Insensatez, maldad. Es como leer el diario de hoy día, las noticias de hoy día. Eso es lo que pasa hoy en día con los hombres. En Jeremías 17:9. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. En Génesis capítulo 6, si está anotando, versículo 5. Mientras mi esposa busca Romanos capítulo 3, Pitita. Romanos 3, del 10 al 14. Yo voy a leer el Génesis 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 14. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Estamos hablando de qué es lo que separa al hombre de Dios. ¿El 14? Sí, hasta el 14. En Marcos capítulo 7, versículo 15, y Titi va a buscar Tito 1:15. Marcos 7:15, voy a leerlo yo. Marcos 7:15. Y Tito 1:15 lo lee Pitita, pero yo leo Marco ahora. Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dios le ha dado al hombre una mente para pensar y una conciencia para sentir culpabilidad. Pero estas cosas ya no funcionan. Y no están funcionando adecuadamente porque son manchadas y afectadas por el pecado.
De manera que el deseo de Dios es que los hombres sean sus amigos, que tengan comunión con Él, que formen parte de su familia y por último, que lleguen a ser como Jesús. Pero el hombre tiene un problema y el problema se llama pecado. Así que fue necesario la salvación de Dios. Como el hombre tenía un pecado, fue necesario la salvación de Dios. Tenía que haber algo más que la revelación de Dios en Cristo. Tenía que haber más que era la muerte para pagar la plenitud o la penalidad del pecado. Y esto se explica en la palabra de Dios, que tiene el poder para transformar las vidas. Esto se explica por qué razón se escribió la Biblia. Amén. Para que el hombre sepa que Dios quiere tener comunión con él. Estas cosas son escritas para que sepáis. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Pitita lo va a leer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede venir la fe de un hombre? ¿Cómo? Le pregunto, ¿cómo puede un hombre llegar a tener fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el hombre no puede llegar a tener fe viendo solamente la creación de Dios, aunque Dios habla a través de ella. Pero Dios escribió la Biblia para que el hombre sepa que Dios quiere tener comunión, que quiere ser su amigo y que quiere tenerlo en la familia. Pero el pecado ha impedido eso. Por eso el libro de Dios se escribió para salvación. Y lo lindo de esto es que cuando uno lee la palabra de Dios, esta le puede salvar. En serio, uno puede leer la Biblia y le puede salvar. ¿Por qué? Porque esta es poderosa. En Hebreos capítulo 4 versículo 12, que deben sabérselo de memoria. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada que penetra. Nunca he conocido a nadie que honestamente se haya puesto a leer la palabra de Dios y que no haya visto en ella poder increíble. Seguramente la palabra de Dios tiene el poder para lograr todo lo que Dios quiere lograr. Porque como dice Isaías 55, mi palabra no volverá a mí vacía. Tiene poder para transformar la vida de la gente. También tiene poder para lograr el propósito para el cual fue escrita. ¿Y cuál es? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder para salvación. La palabra de Dios se escribió para salvación. Y escuche, la palabra de Dios puede llevar a un hombre a Cristo. Y la palabra de Dios puede transformar a un hijo de Dios. Y esa es la razón por la revelación. Lleva al hombre a Dios. Esta es la razón por este libro precioso. Nos lleva a Dios. La Biblia es la revelación de la salvación en Cristo. Dios no solamente escribió una enciclopedia de frases espirituales. La Biblia es el libro guía para llevarnos a Cristo. Escuchen lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, 14 al 15. 2 de Timoteo, ¿lo tienes tú? Léalo. Versículo 3. Capítulo 3 versículo 14 al 15. Dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De nada le sirve tener una Biblia si usted no llega finalmente a Cristo. Como dice Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. De modo que la razón para la revelación escrita es la redención del hombre. Esta es la carta de amor de Dios para usted. Dios no es enemigo del hombre. Dios no está en contra del hombre. Es el hombre quien se ha alejado de Dios. Es el hombre que ha alejado a Dios de sus vidas. Porque Dios escribió este precioso libro para que usted sepa que lo ama. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? La revelación nos conduce a varias cosas. Estamos bien, ¿no es cierto? No me falta mucho. ¿Cómo vamos en el tiempo? Tomé un poquito de agua. Son las 9:30. ¿Alguien escribió algo? Patricia dice, nunca me avergonzaré de Dios. Amén. Y está Isabel, que es la mamá de ella, y dice que es un privilegio ser una hija de Dios. Amén. Qué privilegio mayor. Qué lindo eso. Es una responsabilidad, hermanos míos. Sí, es un privilegio. Conlleva mucho privilegio. Conlleva muchos honores. Pero es una responsabilidad. Es una chapa que cargamos. Es el sello que cargamos. Yo estaba leyendo con todas estas cosas y viendo. Vamos a hacer un paréntesis antes de seguir las dos últimas hojas que me faltan. Que con respecto al tema del coronavirus, Bill Gates ha manifestado y le preguntaron cuándo pensaba él que este coronavirus se iba a terminar, y él dijo que no iba a llegar a la normalidad hasta que todo el mundo fuera vacunado. Y por ahí están poniendo una vacuna que lleva un microchip. Y ya descubrieron dentro de eso un microchip que parece un tatuaje. Fíjese que el tatuaje ha llegado a ser tan normal en el mundo que un tatuaje más no va a ser un problema. Yo de repente pensaba cómo iba a ser que el hombre se iba a poner la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y hoy en día me estoy dando cuenta que todo esto es como marcha blanca para lo que va a pasar más adelante. Ya quieren tener el registro de todos los hombres. Y los hombres más poderosos quieren tener esto. Hoy en día se está poniendo algunos chips en algunas partes. En México hace poco nomás se puso un chip entre la piel. Aunque la Biblia habla de marca, no habla de chip. Pero, ¿cuándo volverá esto a la normalidad? Era el asunto. Creo que nunca ha habido normalidad en el mundo. Siempre ha habido enfermedad. Y siempre ha habido una enfermedad que ha condenado a todo el hombre. Y esa enfermedad se llama pecado. Y ese pecado, que es el virus, ¿sabe cuánto porcentaje de muerte tiene? Sí, bien dicho. El 100%. El porcentaje de muerte de ese virus que se llama pecado es el 100%. Nos sorprendemos con el virus este que está matando cientos y miles de personas y es una lástima. Pero el virus del pecado ha matado a millones y millones y miles de millones de personas. Y sabe que usted y yo también estamos contaminados con ello. Todas las cosas se están preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya cierro paréntesis. Qué lindo será el día. Qué grandiosa será la mañana. Cuando Dios toque trompeta y llame a la lista y yo conteste a mi nombre. Qué emoción. Yo soy aquellos que creen que Cristo viene antes del periodo de tribulación. Amén. Qué lindo. Bendito sea el Señor. Bien, ese era
un canapé. ¿Te puedes leer algo? Cierre paréntesis. ¿Ah? Sí, Bueno. por favor. Que Cecilia Ahumada, que es la tía de Bárbara, dice que hermoso y reconfortante es escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay un grupo bonito. ¿Saben lo que ustedes me escriben? Cuando me escriben eso, yo estoy muy emocionado. Muy emocionado, sinceramente. Yo lloré antes mientras preparaba esto, lloré. No voy a hacer... No tengo miedo a las lágrimas en todo caso. Y inclusive estoy muy conmovido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy estoy muy, muy, muy impresionado. Pero saben, si alguien me preguntara y me voy y me muero, y alguien preguntara qué es lo que más me duele no haber hecho en mi vida, yo respondería sin temor a decirlo, con mucha vergüenza, haber pasado más tiempo con el Señor, haber aprendido más y haber pasado más tiempo en este libro precioso. A veces ocupamos tanta nuestra vida en trivialidades, en peleas, en discusiones, en dime y te direte, como decía mi mamá, que nos olvidamos de pasar tiempo con el Creador, el diseñador, el autor de la vida. Así que doy gracias a Dios por su palabra, por lo que me dicen, los que escriben, porque eso me motiva mucho a seguir haciendo lo que estoy haciendo a través de esto. Amén. Gracias. Bien. ¿Estamos listos de nuevo? ¿Qué? No, es que la Jessica dice que tiene el dedo como en el colegio tanto. Hermana Jessica, disculpe, ¿ya? Pero estos son estudios, son seminarios. Esto no es como la iglesia, esto es un poquito más rápido porque si usted se da cuenta, tengo harta hoja aquí y quiero pasarla en un tiempo prudente. Algunos me dirán, pero ¿por qué no la pasamos en dos? No, porque la idea es terminar la idea central de todo, ¿ya? La idea central de todo. No quiero partirlo en dos porque tendría que dar una conclusión en uno y después continuar en la otro. No, quiero terminar en esto. Entonces, para terminar en un tiempo prudente y no alargarme mucho, he tenido que hacer esto así. Y además que necesito la escritura para apoyar todo lo que tengo que decir. Porque lo que yo digo no tiene mayor importancia, o lo que yo piense. Lo que importa es lo que la palabra de Dios diga. ¿Amén? Amén. Bien, eso me gusta. Ese a mí me gustó. Bien, sigamos. ¿Cuál entonces la razón de la revelación? Se lo dije. ¿Cuál es la razón de la revelación entonces escrita? La redención. Veamos los resultados entonces. La revelación nos conduce a varias cosas. Primero, anótelo, salvación. ¿Alguna vez usted ha pensado en las palabras, me río porque hermana Jessica, el dedo, de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25? 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25. No sé si alguna vez han pensado en estas palabras. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25. Lo voy a leer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo voy a volver a leer, porque tal vez lo pasamos por alto, pero estamos hablando de esto. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Aquí está la salvación. Somos renacidos por la palabra. Amén. Porque uno de los propósitos de la Escritura es la salvación. Otro de los propósitos de la Escritura es el crecimiento. El crecimiento. Pedro también dice que la palabra tiene otra finalidad. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios no solo es para salvación, sino también para crecimiento. ¿Sabía usted que usted puede ser salvo por la palabra, pero permanecer el resto de su vida como un niño? Un niño pequeño, un niño chico espiritualmente hablando, pero también puede crecer. Y la palabra es para eso. Es lo que debemos hacer todo, ponernos en la voluntad de Dios y proponernos hacer la voluntad de Dios y crecer espiritualmente. La Biblia dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual. O sea, yo puedo ser salvo, pero no crecer nunca. Y esa es la tragedia más grande de un creyente. El otro resultado de la revelación es la santidad. La palabra es la que nos purifica. Santiago, capítulo 1, versículo, es un libro antes nomás, así que no van a gastar mucho el dedo. Capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es linda. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de avaricia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra es la que nos purifica. La palabra de Dios es la que nos salva. ¿Sabían ustedes que en Juan capítulo 15, que la palabra de Dios hace la labor de una podadora o una tijera de podar? Juan capítulo 15 dice, yo soy... Vamos a leerlo mejor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí está, podando. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ahí poda, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. No sé si usted se da cuenta. ¿No le ha limpiado su alma y su corazón lo que está escuchando hoy día? Porque hemos escudriñado la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la palabra es un agente que limpia. La palabra es un cuchillo que poda y saca las ramas que son innecesarias. Spurgeon dijo que la palabra que limpia, purifica, es la palabra que purga al cristiano. La Escritura, cuando se vive y es aplicada por el Espíritu Santo, limpia de forma efectiva al creyente. Dice que la aflicción es la manilla del cuchillo, el filo que afila. La palabra remueve la vestidura ligera y deja desnuda la carne infectada para que el cuchillo del cirujano la opere. El cuchillo afilado de la palabra, dijo Spurgeon. Qué linda la palabra de Dios. La palabra de Dios también es una bendición. Si nosotros estudiáramos la palabra, recibiríamos bendición. Fíjese lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Sed pues hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué? Oidores. Oidores. Sed hacedor. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa hacedor? ¿Sí? Sed hacedor de la palabra. Y no solamente uno que escucha. No existe nada más, y escúcheme bien, nada más decepcionante y engañoso que el hecho de escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica.
No existe más trágico escuchar y no poner en práctica la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuándo aprendemos? Cuando ponemos en práctica. No aprendemos nunca con solo escuchar. Conversábamos con mi hija Damaris, que está estudiando en la universidad, y este tema de online y todo lo que se viene. Y ella me dice, me cuesta aprender cuando solamente tengo que escuchar. ¿Y saben qué? Muchos creyentes le cuesta aprender por solo escuchar, porque tiene que ser aplicada. Debemos experimentar lo aprendido. Y lo aprendido debe hacerse, debe llegar a formar parte de nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 23 al 25 de Santiago? Perdón. Estabas en Santiago, ¿no es cierto? ¿El 1? Sí, capítulo 1, versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será feliz en lo que hace. O sea, la bendición nos viene por ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Se escuchó? Y al considerar la revelación, por último, debemos ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Primero, anote, creerla. Nuestra respuesta debe ser como la de Pedro. En Juan capítulo 6, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién acudiremos? Y eso me para los pelos, porque yo no sé a quién podamos acudir. Si en Él tenemos palabra de vida eterna, debemos estar abiertos, debemos estar dispuestos a recibir cada palabra. Esa ya es bastante. En Lucas capítulo 16, versículo 31. Lucas 6, 16, 31. ¿Qué dice Pete? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Los milagros, escúchame bien, no son la respuesta. Si no creen en la palabra, tampoco van a creer en los milagros. Eso es lo que está diciendo. Así que creemos en la Biblia como la revelación de Dios y recibámoslas para estudiarla. Debemos ser como Apolos, que se dice de él en Hechos capítulo 18, versículo 24, que era poderoso en las Escrituras, poderoso en la Escritura. No había escuchado otro término hacia otra persona, no he escuchado otro término. De repente he escuchado a personas decir, este tiene autoridad para predicar, predica con autoridad. Pero poderoso. Cuando estudiamos la Biblia, esto produce fruto. Pensemos en los discípulos en el camino a Emaús. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús abrió la Escritura y le enseñaba las cosas respecto de sí mismo. Después de mostrarle toda la Escritura en ese camino, de enseñarle quién era Él, y luego que Jesús se había apartado, los discípulos se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió la Escritura? Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos sentir un fuego en nuestro corazón. Un fuego en nuestro corazón. Como dice Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está hablando de la palabra de Dios.
sabe usar la palabra de Dios, defenderla. Tenemos que tener respuesta para aquel que nos demande, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo. Así que, hermanos míos, estúdiala. Y no solamente la crea, estúdiala y también hónrela. Hay que honrar la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Job, capítulo 23, 12. Job 23, 12, Pitita, por favor. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Ay, yo quedé impresionado con ese pasaje. Le digo honestamente, quedé impresionado con ese pasaje. Léelo por favor de nuevo, Pitita. Job, estoy hablando. ¿Qué dice? ¿Cuál era? Versículo 12 del capítulo 23. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. ¿Cuántos libros tenía Job de la Biblia? Una pregunta capciosa. El primer libro de la Biblia que se escribió fue Job. Es el libro más antiguo. Job no tenía ninguna Biblia, pero sí conservaba en su corazón las palabras directa de la boca de Dios. Dice, de la palabra de la boca de Dios no me aparté. Me sorprendió. Nosotros tenemos este libro. ¿Y cuántos de nosotros tenemos este libro polvoriento? Yo no sé cuántas Biblias tenemos aquí en casa, pero tenemos varias. Me dolería tener varias sin leerla, sin estudiarla. Tal vez usted tenga una. ¿Dos? ¿La lee? Fíjese lo que dice en Salmo 19. Salmo 19, versículo 9 al 10. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Ay, ay, ay. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable más que el oro, y más que el oro afinado. Así que honrémosla, porque es mejor que el oro, es mejor que la miel. Yo soy un amante de la miel. No solamente la crea, no solamente la aplique en su vida, la lea, hónrela, ámela, ámela. Salmo 119. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi ¿qué? Meditación. ¿Cuánto tiempo meditaba en la palabra? Todo el día. Oh, cuánto amo yo tu ley. Debe amar la palabra de Dios. Si todavía no ha aprendido a amarla, es porque no ha llegado aún al lugar espiritual donde debiera llegar. Adecuarnos a ella. Eso significa obedecerla. Debemos hacer lo que dice la palabra. Recuerden el grito de batalla que tenía Isaías en Isaías 8:20, si lo anota. A la ley, al testimonio. A la ley y al testimonio. La razón por la que debemos aprender la palabra es para que nosotros nos adecuemos a ella. El avivamiento en el libro de Nehemías empezó cuando ellos dijeron traigan el libro. Nehemías 8:1. Y hubo un gran avivamiento. Tráiganlo. Debemos obedecer, ser obediente a la palabra de Dios. Debemos, penúltimo, pelear por ella y defenderla. ¿Me escuchó? Tenemos algo que debemos luchar. No estoy dispuesto a que los teólogos nos quiten la Biblia de las manos o se la quieran quitar al pueblo de Dios. Debemos seguir predicando y enseñando que la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad
mientras nosotros vivamos. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No, perdón, me equivoqué. Es Judas. Judas. Un libro antes de Apocalipsis. Judas. Versículo 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defenderla ardientemente. Y aquí está el último ya. Amén. Proclamarla. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa que todo el tiempo, no por entretención, no por publicidad, sino la doctrina pura, debemos proclamarla siempre. Siempre. Prediques la palabra dentro y fuera de tiempo. Siempre. Y el último versículo, Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Hemos pasado un tiempo lindo. Y no creo que el creyente no tenga un legado más hermoso que este libro precioso. Este libro debía haberse escrito con letras de oro, pero es sencillo. La apologética significa defensa de fe. Y la defensa de fe no es solamente por lo que decimos, sino por lo que vivimos. No solamente debemos decir lo que creemos, sino que debemos vivir lo que creemos. Porque la gente muchas veces no oye lo que nosotros decimos, pero sí oye lo que nosotros hacemos. Porque la gente nos dice, mira, este cree en Cristo, y tiene una elocuencia para defenderlo, sino que dice, mira cómo dice que es cristiano. Y es la misma acusación que Satanás le dijo a Cristo, con que eres Dios. Si fueras hijo de Dios, si tú eres así, podrías hacer esto. Y a nosotros mismos nos atacan de eso. Y nos atacan muchas veces con razón, porque no estamos dando evidencia de que somos hijos. En medio de esta pandemia, en medio de todas estas cosas que están sucediendo, que no va a volver a la normalidad. ¿Y asusta? No. Porque nunca la vida ha sido normal desde el momento que Adán y Eva pecaron. Lo normal era que el hombre tuviera relación con Dios. Eso es normal. Eso era la norma de ese tiempo. Ahora se cambió, porque ahora eso era natural. Ahora la norma son muchas otras cosas. Así que, hermanos míos, gracias por escucharme. Gracias por darme todo este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de presentar algunos argumentos para defender la fe que tenemos. ¿Y por qué fue escrita la revelación? ¿Por qué? Para nuestra salvación. ¿Amén? Amén. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Oremos. Señor, gracias te damos por el tiempo que nos diste. Sé que fue largo, a lo mejor para muchos cansador, pero hoy día fue un día de descanso. Y a muchos
ya tenían ganas de escuchar. Y te doy gracias por el entusiasmo que tienen. Me gustaría que el entusiasmo también se graficara o se dibujara en las vidas de la gente, en nuestra forma de comportarnos y de hacer las cosas. Gracias por la enseñanza de hoy día. Gracias por el estudio que estamos haciendo. Nos vienen cosas muy maravillosas los próximos viernes, porque tenemos cosas interesantes que aprender, pero a la vez también tenemos cosas interesantes que anunciar. Las buenas nuevas, las buenas noticias de que Cristo escribió la Biblia para redimirnos, para salvarnos, para ser sus amigos, para tener comunión y para ser su familia. Gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Y bendice a los hermanos, cuida sus vidas. Gracias por los que escucharon. Bendice sus vidas también. Sé que lo hiciste. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, ¿algo falta? Perdón por el estornudo, no fui yo. Me pica la garganta. ¿Algo? No, está Cecilia nuevamente, dice, a mí la palabra de Dios me emociona. La Jessica, o sea, Ah, sí. es así. Eso. Y yo le pongo el sonido. Con sonido y todo. Eso, un saludo a Patricia, a Isabel, a Cecilia y a Sergio, que Qué bien. nos van a la iglesia nuestra, pero están compartiendo este tiempo con Y nosotros. la Así pasita, que gracias. La pasita debe Sí, estar la por ahí. pasita no sé si está hoy día, pero lo va a escuchar otro día. Sí. Así que un saludo para ella. Sí, a veces cuando... Compártanla. Yo sé que muchas veces es largo esto. A veces para muchas personas podemos pensar que es tedioso para una persona nueva escuchar esto. Pero compártanlo. O usted aprenda. Aprenda algunos detalles pequeños de la Biblia y enséñalo también a otros. Compártalo el libro precioso que tenemos. Esta es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Esta es nuestra regla de fe y de conducta. Así que gracias por este tiempo. Bien, sin olvidarse, mañana se juntan las señoritas y mujeres a las 11 de la mañana con mi esposa. ¿Ya? A las 11 en este mismo canal. A esta misma hora. O sea, a las 11 en realidad. Y el domingo también nos juntamos a las 11 para estudiar la palabra de Dios. Nuestra reunión con alabanzas, con canciones, con la música que trae mi hijo desde Coyhaique, así que gracias a Dios por eso. ¿Nos falta algo más? ¿No? Bien, doy gracias a Dios porque pudimos... Patricia, das gracias. ¿Ah? Patricia, das gracias. Le voy a leer lo que dice. Ya. Muchas gracias por la palabra. Pedir por todos los que aún no conocen la maravilla que es ser hija de Dios. Agradecer a mi madre que haya estado con nosotros hoy. Hoy, por día a día. Y gracias a Dios por el día a día. Eso. Mañana a las 11, yes. Bien. Dice la Bárbara. Mañana a las 11, yes, dice la Bárbara. Eso Sí. que bien. No hay ninguna otra cosa, alguien se le haya quedado por ahí. Espero que hayan estado todos. Estoy echando de menos mucho los comentarios de Elías, de Su, de Carlito. Espero que Carlito también tenga la oportunidad de escucharnos. Y si Carlito puede llevar también a Ornella a escuchar, hermano Ricardo. Está aquí Ricardo. Sí, así que Hermano Ricardo. bien, Gus también. Bien, hermano Luis, lo estuvimos conversando un ratito antes de conectarnos también con él. Bendito sea el Señor. Oremos también por el trabajo del hermano Luis. Oremos por Dani, que el Dani, gracias a Dios, comienza a trabajar. No sé si estoy siendo infidente, pero va a comenzar a trabajar el lunes también. Dani, por fin, a trabajar. Ha tenido vacaciones largas, así que gracias a Dios por un tiempo, porque ellos necesitan ese dinero. Oremos por los que están trabajando para que no se contaminen con este virus, pero aprendamos a vivir con él, ¿ya? Aprendamos a vivir con él y más adelante quizás vamos a tener un tiempo de enseñanza con respecto a escatología, o sea, los eventos del porvenir, lo que está sucediendo hoy en día. Así que en las profecías y todas esas cosas que están sucediendo, vamos a tener un tiempo posiblemente de estudio para que ustedes también se conecten. No sé si lo hago como instituto o lo vamos a hacer en la iglesia, pero ahí vamos a estar viendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Espero que se entusiasmen, inviten más gente para que escuchen la palabra
y los que no conocen a Cristo los puedan llegar a conocer, que Él es muy especial. Amén. Es nuestro Dios y nuestro Creador, soberano sobre todo. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Ha sido un grato placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que siempre es gratificante, refrescante para nuestras almas. Que Dios les bendiga. Buenas noticias siempre. Saludo para el sur.